en las noticias. Diálogo directo. Las 17:13. Muchísimas gracias, amigas, amigos, por mantenerse en nuestra sintonía. Les comentamos que a partir de esta hora y durante la entrevista usted nos podrá observar, nos podrá ver también a través de nuestras redes sociales, YouTube y también en Facebook. Nuestro compañero Patricio Peralta se encuentra al frente de la transmisión de esta entrevista. Agradecemos también la presencia de la señora asambleísta Liliana Durán, con quien vamos a dialogar acerca de la defensa de la libertad de expresión, de la defensa de la libertad de información. Como ustedes conocen, lamentablemente, Arcotel ha ordenado la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal. Esto significa sacar del aire a la radio, definitivamente cerrar las dos frecuencias con que nosotros estamos llegando hacia ustedes, y eso también es parte de la lucha que nosotros tenemos por garantizar la libertad de expresión, garantizar la libertad de información a la que ustedes tienen derecho. Señora asambleísta, muy buenas tardes, gracias por asistir a Radio Pichincha Universal. En primera instancia, queremos conocer su criterio, su opinión acerca de esta decisión medio apresurada, le vemos nosotros, de Arcotel. Bienvenida, muy buenas tardes, señora Buenas asambleísta. tardes, un cálido saludo a todas las personas que nos acompañan a través de Pichincha Universal. Espero que no sea la última entrevista, la verdad, a través de estos micrófonos. Ojalá. Tenemos posibilidad de llegar a toda Pichincha, tenemos posibilidad de interactuar, de contrastar la información, y precisamente esta mañana, con mucha indignación, recibí la noticia, consecuencia de la resolución de Arcotel, que ha dispuesto la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal y sobre los derechos a la libertad de información y expresión de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de Pichincha. Yo quería mencionar que este atentado se viene realizando desde el año 2017, cuando eliminó de la parrilla la señal de Telesur, por ejemplo, que debemos recordarlo, luego la de Canal Rusia Today, produjo el estrangulamiento de Ecuador Inmediato y la eliminación de varias frecuencias comunitarias. Y por último, pretender sacar del aire a este medio que el único error que ha cometido, si es que se puede llamar error, es contrastar la información y generar un debate real con la ciudadanía, por lo que estamos ante la instauración de una dictadura en la comunicación. Y yo quiero mencionar adicionalmente de que toda Pichincha ha visto siempre con buenos ojos la posibilidad de expresión, de libre expresión a través de estos micrófonos. Y eso es lo que precisamente les está haciendo ruido en los diferentes niveles del Ejecutivo, y por esa razón esta decisión mal dada frente a la única o de las pocas oportunidades de poder expresarnos libremente, que es los micrófonos de Pichincha Universal. Quiero mencionar adicionalmente que como representante del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores, quiero expresar mi profunda solidaridad y también expresar mi compromiso con los trabajadores de todos los medios de comunicación, porque no es el único medio de comunicación de donde se está despidiendo y desvinculando a los trabajadores y trabajadoras. Quiero mencionar que tenemos nosotros como asambleístas, como legisladores, tenemos el compromiso ético a consecuencia de nuestras propias trayectorias de luchar para defender los derechos de todos los trabajadores. Quería decirles a través suyo a todos los compañeros de Pichincha Universal, en este caso, y a los trabajadores de los diferentes medios de comunicación desvinculados, que no están solos. Hay miles de periodistas que por su libre ejercicio han sido despedidos, acosados, perseguidos. Defender a los trabajadores de esta radio es defender los derechos de todos y todas por hacer su trabajo. Las puertas de mi despacho, también quiero decirles una vez más, siempre estarán abiertas para recibirlos, para escucharlos
y para de esa manera también buscar todos los mecanismos que nos signifiquen defender sus derechos que ahora mismo están siendo vulnerados. Esa es la razón por la que esta mañana había llamado acá a Pichincha Universal para pedir se me permita expresarme públicamente antes de que cierren estos micrófonos y decirles de viva voz que ustedes no están solos. Ustedes tienen el respaldo de toda la bancada de la Revolución Ciudadana, ustedes tienen el respaldo del pueblo de Pichincha. Yo creo que esos precisamente son los elementos que les estorba, que les hace ruido, les incomoda. Muchísimas Por eso gracias, es que señora asambleísta. hemos querido estar acá. Qué bueno, para qué darles bueno. un abrazo muy cálido y decirles, insisto, no están solos. Qué bueno, muchísimas gracias, señora asambleísta. Y en verdad es una arista de la que menos se preocupa el gobierno nacional, la situación de los trabajadores, de los medios de comunicación. Como usted dice, señora asambleísta, hay muchos medios de comunicación que han tenido que despedir a sus trabajadores, hay medios de comunicación que han tenido que cerrar sus puertas, hay medios de comunicación del Estado que no les pagan a sus trabajadores, y esa es una situación terrible porque detrás de cada uno de los trabajadores de los medios están las familias, son muchas familias, así es. Entonces debería ponerse a pensar el gobierno un poco más en la situación de crisis en la que estamos, y dejarnos sin trabajo es terrible, es por decirlo menos, ¿no? Acabar con la posibilidad de sobrevivencia del pueblo ecuatoriano, de las diferentes familias. El momento en que una familia se queda sin posibilidades de tener garantía de ingresos para poder dar sustento en educación, en salud, en alimentación para su familia, definitivamente les pone en alto riesgo, en alta vulnerabilidad a estas diferentes familias. Yo quiero mencionar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo emitió un informe indicando que Ecuador llegó al más alto nivel de desempleo. Terrible. Yo creo que es necesario que la ciudadanía tenga presente al más alto nivel de desempleo en estos últimos 3 años. Claro. El informe detalla que 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. 5 de millones, 8 millones, claro, de 8 millones de la población económicamente activa, 5 no tienen un empleo adecuado. Más de la mitad. Exacto. Estamos hablando de números realmente alarmantes. Así es. Sin embargo, las autoridades dicen que no, que en el último año ha crecido el empleo. Nosotros no vemos por ningún lado que haya por lo menos un puesto de trabajo se haya creado, y ese es el problema del que hablamos, señora asambleísta. Lamentablemente quedarnos sin el trabajo, sin el sustento en épocas en las que no hay un solo puesto de trabajo creado es terrible. Sí, la situación es alarmante. ¿Sí? Hay desvinculación de trabajadores a nivel del sector público y también hay despidos masivos en varias empresas e instituciones del sector privado. Justo hace pocas horas llegó a mi despacho, ayer exactamente, llegó a mi despacho una denuncia. Existe una institución educativa del sector privado que ha despedido a 23 de sus trabajadores, de 70 y pico que tienen a 23, y lo más lamentable y preocupante es de que son personas que tienen varios años de trabajo, y especialmente a quienes están cercanas a su jubilación patronal, automáticamente, faltándoles 2-3 meses, los despiden, y de esa manera se evitan el pago de la pensión de la jubilación patronal. Claro, fíjese usted que todas estas argucias a espaldas o tal vez con una actitud permisiva de parte del gobierno. Yo creo que es necesario de que despertemos. Este es el momento en que tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, tenemos que revisar nuestras posturas, porque ciertamente puede ser que todavía no haya llegado el desempleo a nuestro hogar, pero no sabemos en qué momento va a suceder. Por lo tanto, lo que es ahora por ustedes, puede ser que mañana sea por mí. El momento de la solidaridad es no mañana o más tarde o cuando yo ya no tenga quien
me vuelva la mirada. Y como usted dice, señora legisladora, también es hora de que la Asamblea Nacional actúe, empiece a revisar la situación en la que se encuentra el país, empiece a revisar las acciones que está desarrollando el gobierno nacional. Ustedes tienen la ley en las manos para, por ejemplo, en este caso, sí, acudir, llamar a esas personas que han sido desvinculadas y para ver qué es lo que se puede hacer, porque habrá algo que hacer para que la gente no se quede en la calle sin tener cómo llevar el pan diario a sus hogares, la educación, la salud, la vivienda. De acuerdo, totalmente de acuerdo, y precisamente por esa preocupación enorme que me embarga, he decidido solicitar a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, de la que yo no soy parte, que se me acepte para participar. Yo sé que no voy a tener voto, pero sí quiero participar para tener posibilidad de observar directamente qué reformas están tratándose en esa comisión y al mismo tiempo ponerle el pulso para que se trate y se resuelva sobre el proyecto de Código Orgánico Integral de Trabajo que lo construimos durante el año 2017 y parte del 18 y que sigue durmiendo el sueño de los justos en la comisión. Así es que ese es mi compromiso y que nuevamente me ratifico a través de estos micrófonos. Ustedes no están solos. Recuerden siempre que esa curul, la curul de Liliana Durán Aguilar, siempre de puertas abiertas para recibirlos y para analizar las diferentes vulneraciones de sus derechos y seguir demandando la atención inmediata a estas diferentes preocupaciones que aqueja a todos los trabajadores y trabajadoras. Y que usted, señora legisladora, lo conoce perfectamente y sabe cómo actuar porque usted ha sido líder, así es, sindicalista, líder de los dirigentes que están abogando por los derechos de los trabajadores, desde defendiendo luego, esos derechos. Toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, la he dedicado a la lucha por los derechos de los trabajadores, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los sectores menos favorecidos. Y ahora, con más razón, que estoy ocupando esa curul, con plena certeza saben que cuentan conmigo. Siempre insisto, ese despacho de puertas abiertas, siempre atentos para recibirlos con los brazos abiertos y poder analizar y buscar soluciones a las diferentes vulneraciones de derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Muchísimas gracias a la señora asambleísta Liliana Durán, asambleísta nacional de la bancada de la Revolución Ciudadana, con quien hemos hablado acerca de este penoso tema como es la desocupación lamentablemente que se ha dado en estos últimos años del gobierno de Lenín Moreno, en donde ha salido cantidad de gente a la desocupación, tanto del sector público como del sector privado. Muchísimas gracias, asambleísta. Un abrazo les dejo para todos y todas y no se olviden, cuentan conmigo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausita y ya retornamos con más información. En Punto Noticias, la noticia vive.